Hola a todos, en el video anterior comenzamos a desarrollar un pequeño ejercicio basado en Netflix. Estamos intentando aplicar conceptos básicos sobre CSS, el cual es el lenguaje de diseño en el cual se definen los estilos para la estructura de un documento HTML. CSS como tal no es un lenguaje de programación, sin embargo hay una sintaxis que hay que cumplir y vimos que teníamos alternativas para incluir CSS en un HTML. Comenzamos a ver estilos en línea y estilos en el encabezado. Ahora nos falta archivos externos. Y para los archivos externos se crea un archivo con la extensión .css. Se definen los estilos agrupados con selectores, así como lo hicimos con estilos en el encabezado. Nosotros lo agrupamos en selectores, que por el momento hemos visto selectores por ID y por el nombre de la etiqueta, ¿verdad? Y luego para incluir el archivo externo se utiliza la etiqueta link. Entonces vamos a hacer eso. De momento lo que hemos desarrollado es esto, una página en blanco con un fondo y también incluimos el logotipo de Netflix. Así que esas son las propiedades CSS que hemos utilizado hasta el momento. Así que vamos a ir a nuestro proyecto, es este de acá. Pueden abrir la carpeta completa con Visual Studio Code dando clic derecho a la carpeta, luego abrir con y seleccionan Visual Studio Code o el editor de su gusto. En este caso tenemos nuestro index.html, que es el que se llama por defecto al poner el nombre de la carpeta en la URL y como prefijo obviamente el nombre del dominio local y el puerto en caso de ser necesario. Ahora, definí estos estilos en el encabezado. Nuestro objetivo ahora sería definir estilos en archivos externos. Para ello, lo que podríamos hacer es copiar estos estilos del contenido y del logotipo, lo vamos a incluir en archivos externos. Así que vamos a crear una nueva carpeta por aquí, le vamos a poner a esa carpeta CSS, es donde usualmente se ubican los archivos CSS. De hecho, el tema que yo tengo instalado en Visual Studio Code, que se llama Materialize, perdón, ya me incluye un icono especial para cada carpeta. Si se fija, es el icono de CSS3. Aquí vamos a crear un nuevo archivo y le voy a poner estilos.css. Esa es la extensión y es el icono que me asigna el tema que tengo instalado en Visual Studio Code. En este caso, lo que hay que hacer es poner selectores. Aquí no puede ir ninguna etiqueta HTML, solo CSS. Ni tan siquiera se pone la etiqueta style. Aquí no va la etiqueta style. Aquí solo van los selectores. Entonces vamos a quitar esto de aquí. Lo voy a cortar. Lo voy a mover. Y lo voy a pasar hacia acá. Voy a guardar ambos archivos y vamos a refrescar nuestra página. Obviamente ahí ya no se muestran los estilos que habíamos definido anteriormente para el contenedor, que le agregaba una capa superior con el fondo en transparente para que se viera un poco oscura, y los márgenes que le dimos al logotipo, que es lo que acabo de pasar al archivo externo. Obviamente lo separé, necesito incluir el archivo acá. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí puede ser bajo title o después de la etiqueta style. Luego vamos a ver con respecto a los órdenes qué es lo que cambia. Y vamos a utilizar la etiqueta link. Link y con la propiedad rel style sheet para indicar que el recurso que vamos a incluir se trata de una hoja de estilos. Y en href vamos a indicar dónde se encuentra el archivo. Entonces está en la carpeta CSS, pleca estilos.css. Esto es una ruta relativa, no es una ruta absoluta. Recuerden, rutas relativas es relativa al elemento donde estoy, index. Entonces solo tengo que poner pleca CSS, pleca estilos. Ok, ahora guardo esto, vuelvo a actualizar y ya vuelvo a tener los estilos. Así que ya tengo aquí implementadas las tres formas de incluir estilos. Ya incluí estilos en línea, estilos en el encabezado o estilos en archivos externos. Ahora vamos a avanzar con nuestro ejercicio. Lo recomendable sería tener estilos en un solo archivo. Bueno, lo recomendable sería pasar todo
el archivo externo. Sin embargo, estos estilos que tengo en el encabezado y en línea los voy a dejar ahí únicamente para que quede ejemplificado. Hay ciertos momentos en los que sí necesitamos tener algún estilo en el encabezado o estilos en línea, pero cuando ustedes vayan avanzando en este tema de diseño y desarrollo web, probablemente tendrán un poco más de criterio para decidirlo. De momento, para nosotros lo vamos a incluir todo en un archivo externo. ¿Ok? Vamos a continuar definiendo la estructura del HTML que necesitamos para hacer este pequeño formulario de aquí. Podríamos asumir de que este div que está aquí, o bueno, esta región oscura puede ser un div, o podríamos utilizar una etiqueta como section de las etiquetas de HTML5, las etiquetas semánticas. Podríamos utilizar section, este sería un H1, este es un input type text, el otro también un input type password. Este podría ser un button o un input type button. Este es un checkbox, un anchor y aquí otros textos. Pero vamos a comenzar con lo básico primero. Y voy a escribir esas etiquetas aquí directamente. No vamos a hacer nada especial. Vamos a poner el section. Recuerden que el section es como un div. Simple y sencillamente es como un rectángulo. Dentro de este vamos a poner H1 y el texto que dice es sign in. Luego los dos inputs. Input es uno es una caja de texto normal y el otro es un input type password. Y le vamos a ubicar placeholder, que es el texto que se mira en marca de agua, que es como la ayuda. Ahí dice email or phone number. En el primero, email or phone number. Y en el siguiente dice password. Listo, luego viene el botón. Podríamos utilizar input type button o podríamos utilizar button type button o submit. Aquí en este caso, como no estamos dando funcionalidad, pues no importa mucho qué tipo de botón estoy utilizando. Y el botón dice sign in. Ok, luego de eso viene un checkbox. Checkbox, le vamos a poner un label al checkbox. Input type checkbox. Y a la par dice remember me. Como la canción de Coco, ¿verdad? Remember me. Y a la par need help, que es un link, un enlace, un anchor. Para los enlaces o anchors se utiliza la etiqueta a, href igual a, y aquí vamos a poner este numeral que lo que hace es redireccionarme a la misma página, y aquí vamos a poner el texto que dice need help. Listo. Si no entienden alguna de estas etiquetas básicas que acabo de poner aquí, pueden ver el video de etiquetas HTML básicas en este mismo canal. Bien, voy a dejar hasta ahí las etiquetas y vamos a guardar y vamos a visualizar qué tal quedó. Y aquí está. ¿Se parecen? Todavía falta bastante, ¿verdad? Así que vamos a comenzar a aplicar estilos a las etiquetas que acabamos de agregar. Podríamos comenzar con el section, este section de aquí. Podríamos aplicar estilos por nombre de etiqueta, pero podríamos tener varias etiquetas section. Entonces, le podríamos asignar un ID. Vamos a hacerlo por ID. Vamos a ponerle ID igual a formulario. Formulario, así se va a llamar este. Y vamos a empezar a asignar estilos por ID. Recuerden que para asignar estilos por ID ponemos numeral, luego el ID
Y vamos a empezar a asignar los estilos. Vamos a poner background color black de momento. O podríamos ya poner RGBA y darle una transparencia, ¿verdad? Porque recuerden que tiene una pequeña transparencia por ahí. Listo. Ahora aquí faltó background color. El color del texto es blanco, entonces podríamos poner FFF. Bueno, el color completo del blanco son 6 Fs en hexadecimal, ¿verdad? Este sería el R, la segunda F sería el G y las últimas dos F sería el B. Pero cuando se repite el mismo valor, entonces se puede acortar a la mitad y dejar solo 3 Fs. Eso significa que son 6. Eso es una forma de acortar un poco. Veamos ahora. Recarguemos y ahí está. Listo, podríamos darle un ancho y podríamos empezar a definir un montón de propiedades CSS aquí, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle clic derecho al section, inspeccionar y vamos a empezar a editar desde aquí. Vamos a probar a cambiar las propiedades desde las herramientas para desarrolladores de Chrome, que aquí me aparece en la sección donde dice estilos. Aquí dice formulario, es el selector que estoy utilizando por el ID y tengo esos dos estilos. ¿Ok? Vamos a aumentar aquí para ver que ustedes puedan ver. Yo creo que ahí está bien. Ok, tengo esos dos estilos, background color y color. Y vamos a definir otros estilos aquí. Por ejemplo, el ancho, width, vamos a poner unos 600 píxeles. 600 píxeles y alto vamos a poner de momento unos 800 píxeles. Ok, y ahí está, más o menos está la transparencia, se nota un poco. También podríamos ir asignando otros estilos, por ejemplo, no sé si lo notan, pero como que tiene las esquinas un poco redondeadas, ¿verdad? Entonces podríamos hacer nosotros lo mismo. Vamos a ponerle border radius y vamos a ponerle de unos 5 píxeles. Entonces eso me hace un radio. Para que se pueda notar, pues de momento voy a cambiar el color solo para que lo podamos apreciar. Ahí está el borde redondeado. Si ponen un radio un poco más grande aquí, entonces sería con las esquinas mucho más redondeadas. Ahí si se fijan voy incrementando y se van redondeando las esquinas. En este caso pues creo que con 5 píxeles es suficiente. ¿Y qué más? De momento lo voy a dejar así en color verde para que podamos visualizarlo bien. Solo para fines prácticos, ¿verdad? Ahora, si se fijan, el sign in y las cajas de texto están como bien pegadas al borde, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay un espaciado del borde del contenedor, del borde del section, hacia el contenido, hacia adentro. Entonces, ahí lo que tenemos que definir es la propiedad padding. La propiedad padding es del borde hacia adentro y los márgenes son del borde hacia afuera. En este caso, el que me interesa es el padding. Entonces, lo vamos a poner por aquí. Ups, puse un estilo que no. Este lo voy a borrar. Y vamos a poner padding. Padding y vamos a poner unos 20 píxeles para probar. Y más o menos yo creo que es más y vamos a probar a poner, vamos a irlo incrementando poco a poco. Ahí está, más o menos. Lo que estoy midiendo en este momento es el espaciado de arriba y el de abajo. Si se fijan, a pesar de que el padding es de, en este caso, de 54 píxeles, 60 de hecho, voy a cambiar el color para que se pueda apreciar. Voy a ponerlo de ese color. Porque cuando utilizo la herramienta para ver los paddings y los márgenes, el color que me sombrea era verde y no se notaba mucho. Ok, en este caso, si se fijan, el padding es de 60 píxeles a todos lados, pero como que el sign in tiene un espaciado más arriba, pero es el H1 el que tiene un margen
superior e inferior. Entonces podríamos decidir a poner padding diferente para que no se mire tan espacioso de la parte de arriba. Entonces vamos a segmentarlo. Recuerden que el padding se puede poner los 4 valores al mismo tiempo. Este sería el de arriba. Y bueno, el de arriba lo vamos a poner más corto, como de unos 30 píxeles. Y de la izquierda y la derecha vamos a poner unos 60 píxeles. Ok, ahora sí como que está un poquito más distribuido. Y ya podríamos ir ajustando un poco el ancho también, porque ya una vez agregados los paddings, como que se mira muy grande, ¿verdad? Y aquí es más angosto. Entonces ya podríamos ir definiendo otro ancho. Entonces vamos a bajarle un poco. Probemos con 391, 390 para dejarlo cerrado. Creo que ahí está más o menos. Igual el alto vamos a poner de momento unos 700 píxeles, aunque lo más seguro es que esos valores del alto se le quite el valor para que se vaya adaptando al contenido, pero de momento lo voy a dejar así con un valor fijo. Listo, voy a volver a dejar el color en negro como estaba. Negro con transparencia. 70%. Así. Ok, ahora vamos a centrarlo. Hay muchas formas de centrar un contenido en CSS, desde formas básicas y viejas como formas un poco más nuevas. Hay, por ejemplo, algo que se llama Flexbox que me permite organizar el contenido de forma dinámica, pero creo que en este caso, porque estamos aprendiendo cosas básicas, vamos a utilizar un método bien básico para centrar. Lo que vamos a hacer es distribuir los márgenes en tamaños idénticos a la izquierda y a la derecha. Porque, por ejemplo, para este section que tenemos aquí, mide esto, ¿verdad? 390 por 700 y tiene este padding. Y el margen, ¿dónde está el margen? Es esta región que está como en naranja. Si se fijan, el margen está todo a la derecha. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar ese margen y dividirlo en partes iguales tanto a la izquierda y a la derecha para que quede centrado el section. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner margin left, sería el margen de la izquierda, y vamos a ponerle el valor de auto y pone el margen automático. Prácticamente todo el margen izquierdo se pasó a la izquierda, pero vamos a poner también el mismo valor margin para margin right. Right es derecha. Si ponemos margin right auto, ya lo tenemos centrado, y lo que hizo fue dividir los márgenes en ambos extremos por igual. ¿Ok? Y eso lo hace dinámico. Listo, ya tenemos esas propiedades. Ahora lo que voy a hacer es copiarlas, ¿verdad? Voy a copiarlas porque me interesa ponerlas directamente en el archivo. Aquí en el archivo CSS. Porque si al momento de recargar la página, pues no se va a borrar la caché, se va a borrar estos cambios que hice aquí en tiempo real, ¿verdad? Ahora voy a actualizar y ahí están, pero fue porque ya modifiqué el archivo, ¿verdad? Aquí ya los está tomando del archivo estilos.css, ahí dice. Ok, continuemos con lo siguiente, y es con respecto al H1. No vamos a dejarlo exactamente como está en el sitio original, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pero ustedes con un poco más de tiempo en sus casas pueden ser un poco más milimétricos y tratar de dejarlo casi idéntico, ¿verdad? Aquí el objetivo nuestro es ir aprendiendo estilos y básicos con esta plataforma de Netflix. Vamos con Signing. Vamos a ver primero con el tamaño de fuente y el tipo de fuente. Si se fijan, la fuente es completamente diferente. La fuente por defecto que me muestra a mí aquí tiene serifas. ¿Qué son las serifas? Las serifas son como esos ganchitos que tiene, por ejemplo, la S al inicio y al final, o la letra G, la letra I. A eso se le llama serifas. Y la fuente que visualizamos aquí en la página de Netflix no tiene serifas. Entonces ya esos son conceptos de diseño. Los diseñadores como tal saben a qué me refiero, pero
Bueno, en general yo no soy experto en diseño, más o menos he escuchado esos términos de qué es serifa y no serifa. Por eso es que han escuchado fuentes como sans serif y similares, ¿verdad? Entonces, de momento lo que vamos a hacer es utilizar la misma fuente que tiene este sitio de Netflix. Entonces lo que podríamos hacer es inspeccionar. Clic derecho, inspeccionar. Y se selecciona el H1 aquí y podemos ver los estilos que están aquí. Ahí me dice el color, el tamaño de fuente, esto de font weight, que ya lo voy a explicar, tiene un margen superior. Y ahí podríamos ver otros estilos que se aplican con otros selectores. Y ustedes dirán, ¿para qué nos estamos matando haciendo los estilos por nuestra cuenta si en realidad lo que podríamos hacer es clic derecho, inspeccionar, copiar y pegar? Pero no es la idea, ¿verdad? La idea es que aprendamos por nuestra cuenta. Sí vamos viendo cuáles son los estilos puntuales, pero vamos aplicando y conociendo. ¿Ok? Y en este caso es que estamos copiando un sitio, pero no siempre es así. De hecho, la mayor parte de las veces no es como que tienen que clonar un sitio, lo que tienen que hacer es hacerlo desde cero. Así que tenemos que aprender. Porque si se trata de clonar un sitio, pues prácticamente uno puede guardar un HTML completo con todo su CSS. Le da control S a la página y ahí guarda el HTML. Y guarda con todo y estilos, pero no es la idea, ¿verdad? Además de que lo que me guarda es un HTML con un montón de cosas que quizás no entiendan. Porque viene un montón de código para funcionar con el backend que quizás no vamos a entender de momento. Ok, vamos a continuar y vamos a aplicar este estilo. Por lo menos vamos a aplicar el font size y font weight. Que el font size, ustedes ya podrían deducirlo que se trata del tamaño de la fuente. Podríamos aplicar el estilo a todos los H1, ¿verdad? Pero podríamos hacerlo de esta forma. H1 y apliqué que el tamaño de la fuente sea 32 y el font weight es como el grosor de la letra o el peso. Que los valores que puedo poner para font weight van desde 100 hasta 900, luego bold, bolder y lighter. Bold es el texto en negrita prácticamente y este más negrita todavía. Y lighter es como el valor más liviano que tiene la fuente. Es el peso de la fuente. Entonces, en este caso le estaba definiendo uno de 700. Es como el grosor. Obviamente eso la fuente lo tiene que permitir. Ok, guardo y actualizo mi sitio y vamos a ver que la fuente ahí se vio afectada. Está bien. Ahora, digamos que vamos a aplicar ese tamaño de fuente, pero solo al H1 que está dentro de este contenedor, porque digamos que solo ahí queremos aplicar eso. Por ejemplo, voy a poner un H1 fuera del section. Lo voy a poner fuera del section con el ID formulario. Entonces vamos a poner aquí otro título. Guardamos y refrescamos aquí. Y aquí está otro título. Y tienen exactamente el mismo tamaño porque apliqué los estilos por el nombre de la etiqueta. Así que los aplicó a todos los H1 existentes en esa página. Pero suele darse el caso de que yo quiero aplicar estilos, pero solo a los H1, que en este caso, que están dentro de la etiqueta section con el ID formulario. Entonces lo que podríamos hacer es anteponer primero el selector del formulario. Vamos a poner porcentaje formulario, luego espacio H1. ¿Qué significa cuando pongo espacio? Lo que va a hacer es, va a buscar un selector dentro de otro. Primero va a ir a buscar el selector que cumpla con el ID formulario, lo va a encontrar, va a ser este de acá, y luego va a comenzar a buscar el selector interno, que el selector interno sería H1. Entonces va a buscar cualquier etiqueta H1 y le va a aplicar esto. Solo a esos H1, los que estén dentro del selector formulario. Los otros no lo va a aplicar. Así que guardamos y probemos aquí. Veamos. Y vemos que solo lo está aplicando al del contenedor interno. Bueno, no se puede apreciar mucho porque el tamaño es casi el mismo. Lo que podríamos hacer es incrementar el tamaño por aquí. Vamos a incrementar el tamaño solo para apreciarlo mejor. Vamos a ponerlo, en vez de 32 píxeles, lo vamos a poner de 45.
Ahora sí, si se fijan, solo aplica el estilo al H1 que está dentro del section con el ID formulario. Así que vamos a volver a dejar esto con 32 y vamos a borrar el H1 que pusimos aquí de prueba fuera del section. Listo. Ahora veamos con la fuente. Veamos qué pasa con la fuente. Esta fuente, si bajamos aquí en inspeccionar, le damos clic derecho al H1, luego inspeccionar, lo selecciono aquí y vamos a la parte de abajo y seguimos bajando para ver dónde encontramos, dónde se utiliza la fuente. Y aquí está. Font Family dice Helvetica Neue, Helvetica Arial Sans Serif. Así que la propiedad CSS que se utiliza para fuentes, para aplicar fuentes, se llama Font Family. Y vamos a dedicarle unos cuantos minutos a este asunto de las fuentes. De momento, la voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Ese es Font Family. ¿Cómo funciona este asunto de las fuentes? Cuando yo indico el nombre de la fuente, bueno, cuando pongo la propiedad Font Family, lo que puede indicar es una o varias fuentes. Las fuentes van separadas por coma. Es decir, voy a aplicar estas tres fuentes. Primero va a comenzar con la que aparece de primero, valga la redundancia. Si no está instalada en el sistema operativo, entonces continúa con la siguiente. Si tampoco está, continúa con la siguiente. ¿Ok? Pero de entrada comienza con la primera. ¿Y por qué esta tiene comillas y las otras no? Se les pone comillas cuando la fuente consta de varias palabras. Así que por el espacio entonces se pone comillas. Por eso es. Y antes era bien complicado incluir fuentes porque si no estaba en el sistema operativo, entonces no había forma de incluir fuentes externas. Entonces lo que tenían que hacer era con un Photoshop o lo que sea, escribían el texto en una fuente bonita y exportaban la imagen y ponían los títulos como imagen. Pero eso era un desastre completo. Pero hoy en día sí se pueden incluir fuentes externas. De hecho, hay hasta APIs exclusivas para fuentes. En este caso, por el momento voy a guardar esta fuente helvética, si no me equivoco, es una fuente común y lo más seguro es que esté instalada en este sistema operativo. Así que voy a refrescar y en efecto se mira casi igual, ¿verdad? Sí, se mira casi igual, quizá un poquito más gruesa, no sé si encontró la misma fuente o una parecida, pero yo creo que quedó con helvética o alguna similar. Pero esa es la idea de incluir una fuente o múltiples fuentes con Font Family. Ahora, podríamos utilizar una fuente externa, es decir, incluir nuestro archivo, digamos, podríamos poner una letra gótica o una letra todo exótica por ahí, descargada de internet o que algún diseñador que sea especialista en diseñar fuentes la haga exclusiva para nuestro sitio y la podamos incorporar. No hay ningún problema con eso. Para ejemplificar, vamos a descargar una fuente de cualquier sitio. Fuentes o fonts, vamos a poner fonts. ¿Ok? Y vamos de estos sitios que imagino que si han buscado fuentes ustedes, son bastante populares. Y vamos a utilizar una fuente toda exótica, digamos esta, que es como cursiva, como letra carta. La voy a guardar en mis documentos. Me descargó un zip, es este de aquí. Vamos a descomprimirlo. Y me descargó esta fuente con extensión TTF. Hay muchas extensiones de fuentes. Está OOF, WOOF y similares. La recomendable para fuentes, para web, es la WOOF o como WOFF. WOOF, que es Web Open Font Format. Entonces, si van a incorporar una fuente descargada de internet o alguna que encontraron por ahí, asegúrense que sea WOFF, que es más que todo para compatibilidad y para eficiencia y no sé qué más, pero no significa que no podamos utilizar una con otra extensión así como esta TTF. De momento voy a utilizar esa TTF.
Y vamos a crear una nueva carpeta por aquí en mi proyecto. Le voy a poner fonts y ahí voy a poner mi fuente. Es esta de aquí. Y vamos a incluir ese archivo de alguna forma en nuestro proyecto. Vamos a irnos a los estilos y voy a hacer esto al principio porque muy probablemente esa fuente quiera utilizarla en algún otro selector. Y voy a utilizar @fontface en mi archivo CSS. @fontface y vamos a poner font family y aquí vamos a poner el nombre que nosotros queramos ponerle a nuestra fuente, que puede ser fuente cool. Y luego src y dónde está ubicada la fuente. Entonces vamos a poner URL y está dentro del paquete o dentro de la carpeta que se llama fonts, pleca y esto de aquí. Y lo que vamos a hacer también es ponerle comillas a esto porque tiene espacios. Entonces generalmente cuando no tiene espacios no es obligatorio poner comillas, pero ya cuando hay un espacio sí. Y ahora nosotros pusimos fuente cool. Entonces nosotros creamos este font family que apunta a este archivo y podríamos ya utilizar esta nueva fuente que incluí en mi CSS. Podríamos indicarla aquí, que ahora la fuente principal va a ser fuente cool. De hecho voy a borrar las otras y voy a dejar esto aquí. Ahora probemos. Veamos. Podemos observar que de entrada no nos muestra la fuente, me dice que un error en la consola, not found, no encontró la fuente. Y veamos por qué es. Eso es porque estoy poniendo una ruta relativa en la URL al momento de incluir la fuente con la extensión TTF, ¿verdad? Y eso es porque la ruta relativa es relativa a este archivo. Eso significa que al nivel de estilos va a buscar una carpeta que se llama fonts, pero no hay una carpeta fonts dentro de CSS, sino que hay que salir de la carpeta CSS y luego hay que entrar a la carpeta fonts. Para ir una carpeta atrás vamos a poner pleca. Si hay que ir dos carpetas atrás ponemos de nuevo pleca y así sucesivamente. En este caso solo sería una vez pleca, guardamos y volvemos a probar aquí. Ahora sí, ya nos muestra la fuente exótica que buscamos por ahí. Esa sería una alternativa, ¿verdad? Incluir una fuente así como esta. La otra alternativa sería utilizar servicios un poco más especializados. Por ejemplo, hay un API de Google que se llama fonts.google.com o Google Fonts, en el cual ya es un API un poco más potente, en el cual podemos nosotros ir navegando entre muchas fuentes. Vamos a buscar igual una fuente exótica por aquí, una del tipo handwriting, pues así como estas, y vamos a seleccionar esta de aquí. Le voy a dar clic, me muestra los detalles de la fuente y podríamos descargar la fuente o podríamos utilizar el API de Google Fonts. ¿Qué es un API? Que es un Application Programming Interface. Es una forma de interconectarnos con otras plataformas para que nos den algún servicio, nos den algo. En este caso nos van a dar una fuente. Entonces el API de Google Fonts nos permite acceder a la fuente directamente a sus plataformas en vez de nosotros descargarla y utilizar FontFace para amarrarla con nuestro CSS. Entonces lo que puedo hacer es utilizar esta pantalla que me visualiza aquí y darle clic donde dice Select this style, lo selecciona y aquí donde dice Embed me dice cómo podría incluirla en mi sitio. Me dice que podría utilizar la etiqueta link y luego podría incluir la fuente con este font family o podría utilizar @import. Incluir @import con esta URL en un CSS, el @import tendría que ser dentro de un CSS y luego incluir el font family. Entonces podríamos hacerlo de cualquiera de las dos formas. Ya que estamos con un archivo externo, voy a utilizar @import. @import lo utilizo dentro del CSS. Si quiero utilizar link, lo utilizo desde el HTML. En este caso vamos a utilizar @import y lo voy a copiar, esto que está aquí, sin las etiquetas style. Recuerden que estamos en un archivo CSS externo y lo vamos a poner de primero también aquí. Las fuentes por lo general se definen de primero porque
en muchos selectores que siguen, luego se utilizaría esa fuente. Entonces, aquí incluye esta fuente. Prácticamente estoy incluyendo un archivo del API de Google APIs. Y ahora, para hacer referencia a esa fuente, dice que tengo que poner font family permanent maker cursive, porque así se llama la fuente, permanent marker. Entonces copio esto y vamos a ubicarlo en nuestro, aquí donde dice el H1, en vez de fuente cool, vamos a comentar esto. Recuerden que para comentarios de CSS es pleca asterisco y asterisco pleca. Y vamos a cambiarla por permanent marker. Guardo aquí y probemos. Y ahora tiene la fuente de Google Fonts. ¿Ok? Así que ya vimos las diferentes alternativas. Primero utilizamos una fuente por defecto que era Helvética. Luego probamos a incluir nuestra fuente que descargamos de un sitio web X. Luego probamos a utilizar el API de Google Fonts. ¿Y cuál vamos a usar de momento? La que más se adapte, que sería la que habíamos copiado en el inicio. Pero igual voy a dejar comentado esto aquí. Y luego voy a subir, igual cuando terminemos el ejercicio voy a subir todo en GitHub para que puedan acceder al código y puedan repasar. Pero de momento voy a comentar estas dos líneas. No voy a utilizar ni la de la fuente externa ni la de Google Fonts, sino que vamos a utilizar la que se adapta al ejercicio que estamos haciendo, ¿verdad? Que sería esta fuente que tenemos aquí, la de Helvética. Entonces volvamos a poner font family Helvética. Listo. Ahora vamos con los inputs. Los inputs, vamos a ver qué características tienen de entrada y vamos a tratar de deducirlas todas. Primero, el ancho de cada input es del 100%. Tiene un tamaño de letra un poco grandecito, tiene un color de fondo diferente y como que el borde está, el espaciado del borde al contenido es algo amplio, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con esos estilos. Podríamos aplicarlos desde aquí. Vamos a hacerlo genérico primero. Vamos a aplicar ese estilo a todos los inputs. Todos los inputs. Entonces vamos a poner width 100%. Que abarque el 100%. Ahora vamos a poner un padding de 15 píxeles. Y de momento con eso veamos que cambia. Ahora sí, si se fijan, los input abarcan 100%. Vamos a inspeccionar aquí. Y vemos que abarca el 100%, pero si nosotros nos asomamos en el section, vamos a darle clic en el section. Ese es el contenido del section, pero ¿qué pasa con los dos inputs del input type text y el password? Se están saliendo del section. Eso es porque le agregué un padding, pero yo le dije que esos inputs cubrieran el 100%. Ahí es algo que tendríamos que arreglar con una propiedad. Vamos a asignarle a los inputs una propiedad que se llama box sizing border box. Este box sizing border box lo que estamos indicando es que en el ancho del input, que me incluye también el margen y los paddings y el borde, para que quede a cabalidad. Porque por defecto estos inputs no incluyen en el ancho del 100%, no incluyen el padding, el margin y el borde. Entonces por eso es que se pasa. Y ya con esto box sizing border box, entonces le estamos diciendo que lo incluya dentro del ancho. Para que no sea rebelde, ¿verdad? Ahora vamos a ir indicando otras propiedades. Por ejemplo, si se fijan, el texto es un poquito más grande. Vamos a ponerle el texto un poco más grande. Vamos a poner font size. Y para los textos podríamos utilizar píxeles, pero podríamos utilizar otra unidad que se llama REM. Vamos a poner un REM. Los REM son unidades relativas, que son relativas al contenedor superior. De entrada no voy a explicar muy a detalle esto del REM. Probablemente en algún siguiente video, por cuestión de tiempo, solo lo voy a dejar así.
pero podrían hacer una asociación de un RM es igual al tamaño de 16 píxeles por defecto, creo que es. Pero es más recomendable utilizar RM porque son tamaños relativos que pueden variar dependiendo del contenedor superior. Inclusive van relacionados con el tamaño del dispositivo y otras cosas más. Ahora, ¿qué más voy a poner? Los inputs están como separados, entonces vamos a poner un margin button. Solo el margen de abajo, margin button de unos 10 píxeles. Ahí está más o menos bien. Creo que sí. Y vamos a ponerle las esquinas redondeadas a los inputs. Vamos a poner border radius 10 píxeles. O menos quizá. Y si se fijan como que tiene un borde con relieve. Entonces vamos a cambiar el borde. Vamos a poner border, dos puntos. Le vamos a decir que el border width, el ancho del borde, perdón, border width, el ancho del borde podríamos decir aquí que es de 10 píxeles y lo hace un borde gruesote o más píxeles, pero no quiero borde, así que la vamos a poner en 0 para que quede completamente plano, completamente flat. Y si se fijan, estos estilos se están poniendo a todos los inputs. Se puso al input type text, al input type password, al input type button, inclusive al checkbox. Aunque el checkbox no se pueden editar muchos estilos como tal del checkbox. Solo se puede editar quizá algunos detalles del texto como tal, pero del control no se puede. Ahí hay otras técnicas para poder cambiar los estilos de los checkbox, que no nos va a quedar chance de verlo en este video. Y continuemos aquí, vamos a ponerle este color de text de fondo de los inputs. Podríamos inspeccionar, pero también podríamos utilizar herramientas así como la que tengo instalada yo. Yo tengo una extensión que se llama Colorzilla. La buscan en las extensiones de Chrome, buscan Colorzilla o cualquier color picker en Chrome. Y la ventaja de estas herramientas es que uno puede tomar un color cualquiera de la página. Entonces se va moviendo a través de la página, digamos que era el color rojo y lo puede capturar directamente. O en este caso el color que quiero es el color de este input y al darle clic lo copio en memoria. Lo copia al clipboard. Entonces ya lo puedo poner aquí. En este que estoy trabajando acá, puedo decir que el background color es este de acá. Y si se fijan, ya se parece un poquito más. Creo que nuestro formulario está un poco más ancho, ¿verdad? Pero eso lo podemos cambiar. Pero ya podemos observar de que se parece bastante el color de fondo de los inputs. Aquí solo tenemos un problema y es que también me agarró el botón. Así que, ¿qué podríamos hacer para aplicar estilos que se repiten, pero que no queremos que lo aplique a todos? Entonces podríamos aplicar estos estilos no por nombre de etiqueta. Tampoco se podría por ID porque el ID es único. Entonces lo que podríamos hacer es utilizar un tipo de selector especial que se llaman clases CSS. ¿Cuál es el objetivo de una clase CSS? Es cuando quiero aplicar varios estilos a múltiples etiquetas CSS. Entonces se define una clase. Así que lo que voy a hacer es, voy a copiar todos estos estilos que hice aquí, lo voy a copiar y vamos a crear una clase. ¿Cómo creo una clase CSS? Lo que hago es poner punto y luego el nombre de la clase. Por ejemplo, le vamos a poner control. Así se va a llamar, que es el control de un formulario. Y vamos a definir los estilos que va a tener esa clase CSS. Se diferencia con los IDs, que los IDs comienzan con un numeral, pero este selector solo se podría, cuando pongo un numeral que son ID, los ID solo puede tener una etiqueta, pero cuando ya pongo punto, significa que es una clase. Definí la clase control que tiene estos estilos. Ya no voy a aplicar los estilos por el nombre de la etiqueta, así que esto de momento lo voy a comentar o lo podrían eliminar si gustan, ¿verdad?
Así que voy a guardar esto. Si yo recargo aquí, entonces obviamente se pierden los estilos. Creé la clase, pero aún no he aplicado esta clase CSS a los inputs que necesito. Entonces voy a ir al HTML y quiero aplicarlo a los primeros dos inputs, a estos dos. Entonces vamos a poner class igual a la clase CSS que quiero aplicar, y es la clase control. Class igual a control. Entonces ya estaría aplicando esa clase. Ahora refresquemos y ahí está. Se está aplicando la clase control a estos dos inputs sin ningún problema. Así que ya podríamos ir identificando los tres tipos de selectores básicos. El primero es por nombre de etiqueta, que le aplica a todas las etiquetas con el mismo nombre. Por ejemplo, div, h1, body. Puede ser un selector por ID, que le ponemos el numeral y ese solo se aplicaría a uno. Y un selector por clase CSS, que una clase CSS se puede aplicar a múltiples etiquetas. Pueden haber así como selectores por jerarquía, en el cual pongo el selector padre y el selector hijo. Y hay un montón de variantes de selectores que poco a poco las vamos a ir viendo. Ok, continuemos con el botón. Creo que primero voy a cambiar un poco el tamaño del section, del contenedor, formulario. Vamos a ponerle un ancho de 330 píxeles. Solo para que se vaya asimilando un poco más al original de Netflix, ¿verdad? Creo que de hecho es un poquito más transparente. Ok, vamos con el botón. Vamos a ir con el botón. El botón, si se fijan, tiene varias de las mismas propiedades que el input anterior. Podríamos definir nosotros alguna forma de aplicar esos mismos estilos a los tres inputs. Que cumplan con el ancho, que cumplan con el padding, con el borde redondeado. Todos esos son iguales, ¿verdad? Creo que lo que cambia con respecto a los botones, al botón, es que el texto está centrado, el color es rojo y como que está en negrita, ¿verdad? Entonces podríamos ir agrupando estilos. Lo que voy a hacer es que voy a dejar siempre control y voy a crear otra clase CSS que le voy a poner texto o caja texto. Para los nombres de las clases CSS o los identificadores, lo recomendable es utilizar las palabras en minúscula y guiones, guión alto. Esos son los identificadores de los selectores. Así que en control voy a poner las propiedades CSS que son en común. Por ejemplo, todos los inputs y el botón tiene el mismo ancho, este padding. Lo de box sizing podríamos dejarlo, el mismo tamaño de fuente, el margin también, el radius también. Lo único que tiene diferente es el background color. Así que el background color lo voy a quitar y lo voy a poner aquí en caja texto. Si yo guardo esto y actualizo la página, vemos acá que ya no tiene el color, ¿verdad? Ya no tiene el color. Porque lo saqué y lo puse en otra clase. Entonces, estas dos clases CSS la podríamos poner al mismo tiempo a las mismas etiquetas. Por ejemplo, podríamos ponerle control y caja texto. Entonces tengo las dos clases CSS. Es como que estas dos. Para incluir o para indicar que va a tener ambas clases CSS, se separan por un espacio. Mucho cuidado aquí, no va una coma, va un espacio, indica que son ambas clases las que va a aplicar. Entonces actualizamos aquí y vuelve a quedar como lo teníamos en inicio. La ventaja de esto es que podríamos aplicar a nuestro botón la clase control. Y ya tendría ciertos de los estilos. Lo que no tiene es el color. Pero ya podríamos aplicar estilos particulares solo para el botón. Podría crear una clase CSS que se llame botón. Y aquí ya puedo poner el color de fondo diferente. Background color, red. El texto en negrita. Le vamos a poner font weight, que es el peso de la fuente. Le vamos a poner bold.
Y para ser más exactos, con el color del botón podríamos copiarlo desde aquí o inspeccionar. Voy a utilizar ColorZilla para copiar el color. Voy a asomarme al botón y aquí debería de copiar el color. Tarda un poquito en copiarlo. Ahí está. Y vamos a pegarlo aquí. En vez de red voy a poner el color que copia. Ahora vamos a refrescar acá. Perdón. Ya asigné la clase CSS botón. No, solo definí control y falta botón. Entonces voy a aplicar ambas clases, control y botón. Refresquemos aquí, actualizar. Y ahí está. Falta el texto en color blanco. Vamos a ver. Color, numeral, FFF. Actualizar acá. Y ya se está apareciendo un poco más, ¿verdad? Quizá el botón, si tiene un poco más de espaciado en la parte superior, podríamos seguir aquí, margin top, de unos 90 píxeles. Con mucho, ¿verdad? De unos 30. Ahí está mejor. Y si se fijan, ya vamos atinándole un poquito más. Recuerden que el objetivo no es dejarlo completamente idéntico, sino que el objetivo es ir aprendiendo cómo utilizar CSS, cómo utilizar los selectores, ver propiedades CSS. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En el caso de Netflix no tiene como efecto, por ejemplo, que uno pasa sobre un botón y como que cambia de color, ¿verdad? Pero a pesar de que en Netflix el original no lo tiene, nosotros sí vamos a poner que al momento de posar sobre un botón que cambia el color, vamos a utilizar algo que se llaman pseudoclases, creo que se llama. Vamos a poner botón, que es nuestra clase CSS, que le estamos aplicando a el botón de sign in, y vamos a poner dos puntos, hover. Esto significa que podríamos aplicar estilos cuando se pasa el cursor sobre este selector o por la etiqueta que cumpla con este selector, porque puede que no sea un botón, puede ser cualquier etiqueta de hecho. Y prácticamente lo que detectamos con esto son eventos. Un evento puede ser una acción del usuario, cuando le doy clic, cuando está activo, cuando está inactivo, cuando paso el cursor sobre él. En este caso, hover es cuando paso el cursor sobre el botón. Y lo que me gustaría que pasara es que vamos a poner un color diferente. De momento voy a copiar el mismo y voy a utilizar Visual Studio Code. Me voy a asomar sobre el color y lo vamos a poner un poco más oscuro. Entonces cuando pase sobre el botón se va a habilitar el hover y va a poner el color un poco más oscuro. Probemos aquí. Ahí está, más oscuro. También, si se fijan, el botón no tiene el cursor de la manita, ¿verdad? No tiene el cursor de la manita. Entonces podríamos ponerle al botón que independientemente, vamos a poner cursor pointer. Entonces vamos a recargar la página, nos asomamos y ahí está. Que ese cursor pointer pues solo podemos verlo cuando paso el cursor sobre el botón, así que no importa si lo pongo aquí o en el hover, ¿verdad? En el hover podríamos especificar más propiedades para que cambien los estilos al pasar el cursor. Podríamos, por ejemplo, cambiar el que esté subrayado. Vamos a poner, para subrayar, sería text decoration underline. Entonces, con una línea abajo, ¿verdad? Entonces, probemos. Ahí está. Y listo. Ya hemos aprendido algo más. Todavía faltan varias cositas con respecto a CSS. Creo que por este video nos vamos a quedar hasta aquí para que no se extienda más. Pero sí vamos a hacer una tercera parte que quizá no vamos a terminar la cabalidad. No vamos a hacer esta parte de aquí abajo. Pero sí quiero que indaguemos un poco más en los selectores. ¿Qué más podríamos complementar? ¿Ok? Vamos a ver cómo podríamos aplicar estilos o filtrar de alguna forma etiquetas.
porque esto también nos va a servir más adelante si queremos trabajar con JavaScript y con JavaScript podríamos acceder a etiquetas a través del selector CSS, así que nos interesa bastante manejar este tema de selectores. Ok, creo que por el momento nos quedamos hasta aquí. Nos vemos en una tercera parte para darle finalidad a este ejercicio. Nos vemos hasta la próxima.